¿Alguna vez has sentido que tu mundo entero estaba construido sobre una base que nunca cuestionaste, solo para descubrir que un momento, un encuentro, podría destrozar todo lo que creías saber? Eso es exactamente lo que me pasó en una tarde fría de noviembre, cuando encontré a un completo desconocido llorando en la tumba de mi hija. Soy Richard Harrington, y durante 58 años creí que tenía la vida resuelta. Construí un imperio de la nada, escalé cada peldaño, conquisté cada desafío que se me presentó en el camino. Mi nombre abre puertas, inspira respeto y aparece en edificios a lo largo de 3 estados, pero nada de eso importó, nada de eso significó algo, cuando perdí a mi hija Emma hace 3 años. Ella tenía solo 24 años, era vibrante y llena de vida, estudiaba medicina en Johns Hopkins. Estaba comprometida con un joven abogado prometedor de una familia respetable. Ella era mi orgullo, mi alegría, la razón por la que trabajaba esas horas interminables y tomaba esas decisiones empresariales despiadadas. Todo lo que hacía, lo hacía por su futuro. O eso me decía a mí mismo. El día que murió en ese accidente automovilístico, algo dentro de mí murió también. Mi esposa Catherine y yo nunca nos recuperamos realmente. Seguíamos los movimientos rutinarios, asistíamos a los eventos correctos, sonreíamos a las personas correctas, pero nuestro hogar se convirtió en un mausoleo mucho antes de que construyéramos la tumba real de Emma. Casi no hablábamos ya. ¿Qué había que decir? Nuestra única hija se había ido, y con ella se fue cualquier apariencia de propósito o significado en nuestras vidas, cuidadosamente construidas. Visito la tumba de Emma todos los domingos sin falta. Es la única cita que nunca cancelo, el único lugar donde no tengo que fingir ser el fuerte e invencible Richard Harrington que todos esperan. Puedo simplemente ser un padre destrozado hablando con su niña pequeña, contándole sobre mi semana, haciéndole preguntas que nunca escucharé responder, disculpándome por cosas que nunca podré arreglar. Ese domingo en particular comenzó como cualquier otro. El cementerio estaba tranquilo, pacífico, con hojas doradas esparcidas por los céspedes bien cuidados. Me estaba acercando a la tumba de Emma, una hermosa estructura de mármol blanco que había encargado a un escultor italiano, grabada con su cita favorita de Maya Angelou. Cuando lo vi, un hombre joven, no podía tener más de 27 o 28 años, vestido con jeans gastados y una chaqueta descolorida, arrodillado frente a la tumba de Emma. Sus hombros temblaban con sollozos, sus manos presionadas contra el mármol frío como si tratara de alcanzar a través de él. Mi primera reacción fue ira. ¿Quién era este extraño? ¿Qué derecho tenía de estar en la tumba de mi hija? Me sentí violado, protector, indignado. Este era nuestro lugar privado, nuestro espacio sagrado. Aceleré el paso, listo para confrontarlo, para exigir respuestas, para echarlo si fuera necesario. Pero entonces vi a la niña, una niñita, no más de 2 años, de pie junto a él, agarrando su mano con un puño diminuto mientras la otra mano sostenía un pequeño ramo de margaritas, las flores favoritas de Emma. La niña tenía rizos oscuros que capturaban la luz del sol otoñal, creando un efecto de halo alrededor de su rostro querubín. No estaba llorando como el hombre. En cambio, estaba mirando la tumba con una expresión de curiosa solemnidad, como si entendiera que este era un lugar de importancia, aunque no pudiera comprender exactamente por qué. Algo en ella me detuvo en seco. Me quedé allí, congelado, a unos 20 pies de distancia, mi ira evaporándose en confusión y un sentimiento inexplicable que no podía nombrar. El hombre estaba susurrando algo que no podía escuchar, su voz quebrándose con emoción. La pequeña tiró de su manga, y él la miró hacia abajo limpiándose los ojos apresuradamente, tratando de componerse. Fue entonces cuando di un paso adelante, mis zapatos de cuero caros crujiendo en el camino de grava. La cabeza del hombre se levantó bruscamente, su rostro pálido de sorpresa y lo que parecía miedo. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados de llorar, y había tal dolor crudo en ellos que momentáneamente me desarmó. Pero fue la niña quien capturó mi completa atención. Cuando se dio vuelta para mirarme, sentí como si me hubiera golpeado un rayo. Esos ojos, Dios mío, esos ojos, eran del mismo tono de verde esmeralda que Emma había heredado de mi madre.
No solo similares, no solo cercanos, sino idénticos de esa manera rara y distintiva que había hecho que los ojos de Emma fueran inolvidables para todos los que la conocían. La forma de su rostro, el ligero hoyuelo en su mejilla izquierda, la manera en que sus labios se curvaban incluso cuando no estaba sonriendo, era como ver a Emma de niña pequeña. Tenía miles de fotografías en casa, álbumes y álbumes de la infancia de Emma, y esta niña podría haber salido directamente de esas páginas. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que podría colapsar allí mismo. ¿Alguna vez has experimentado un momento en que la realidad parece inclinarse sobre su eje, cuando todo lo que creías entender de repente se vuelve cuestionable? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido tu mundo puesto de cabeza en un instante, porque eso es exactamente lo que me pasó en ese cementerio. El joven se levantó de un salto, instintivamente tirando de la niña detrás de él, en un gesto protector que de alguna manera se sintió tanto defensivo como digno. «Lo siento, señor Harrington», dijo, su voz ronca de llorar pero lo suficientemente firme. «No quise entrometerme. Ya nos íbamos. Su conocimiento de mi identidad no me sorprendió. Mi rostro había estado en suficientes periódicos y revistas de negocios a lo largo de los años. Lo que me sorprendió fue la forma en que dijo mi nombre, con una mezcla de respeto, tristeza y algo más que no podía identificar del todo. Resentimiento, tal vez, o era miedo. Espera, me escuché decir, aunque mi mente estaba corriendo demasiado rápido para formar pensamientos coherentes. ¿Quién eres? ¿Cómo conociste a mi hija? La mandíbula del hombre se tensó y miró hacia abajo a la niña, que ahora estaba espiando desde detrás de sus piernas para mirarme con esos ojos imposiblemente familiares. Mi nombre es Daniel Cooper, dijo en voz baja, y creo que usted y yo necesitamos tener una conversación muy difícil, pero no aquí, y no delante de Lily. Lily. El nombre de la niña era Lily. Algo acerca de escucharlo hizo que mi pecho se contrajera. Emma siempre había amado ese nombre. Solía decir que si alguna vez tenía una hija, la llamaría Lily o Rose, algo floral y gentil. Yo la había molestado al respecto, diciendo que probablemente terminaría con 3 niños que se llamarían algo fuerte como Alexander o Benjamin. Ella se había reído y dijo que el tiempo lo diría, excepto que el tiempo se había acabado para Emma, y ella nunca tendría la oportunidad de nombrar a sus propios hijos. O sí la tuvo. El pensamiento que pasó por mi mente era tan imposible, tan completamente inconcebible que inmediatamente traté de descartarlo. Pero la evidencia estaba parada justo frente a mí, sosteniendo la mano de un hombre con un puño diminuto y agarrando margaritas marchitas con el otro, mirándome con los ojos de mi hija muerta. «¿Qué edad tiene ella?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. El rostro de Daniel se desmoronó por solo un segundo, antes de que recuperara el control. «Acaba de cumplir 2 años el mes pasado», dijo. 15 de octubre. Hice los cálculos instantáneamente, de la manera en que cualquier empresario calcula números automáticamente. Emma había muerto en enero hace 3 años. Si esta niña tenía 2 años, nacida en octubre, eso significaba que Emma habría estado embarazada cuando murió. Aproximadamente 4 meses de embarazo. Mi mente dio vueltas. Eso era imposible. Emma nos lo habría dicho. Estaba comprometida con Jonathan, planeando una boda en junio. Si hubiera estado embarazada, habría sido un anuncio alegre, algo para celebrar, no para ocultar, a menos que la niña no fuera de Jonathan. La realización me golpeó como un golpe físico. De hecho, me tambaleé hacia atrás, extendiendo la mano para estabilizarme contra una lápida cercana. Este hombre, este Daniel Cooper con su ropa gastada y apariencia de clase trabajadora, estaba parado en la tumba de mi hija con una niña que se parecía exactamente a cómo Emma se había visto de pequeña. Una niña que nació después de que Emma murió. Lo que significaba que Emma estaba llevando a esta niña cuando chocó su auto en esa carretera resbaladiza por la lluvia. Ella estaba embarazada. Dije, no como una pregunta, sino como una afirmación, cada palabra sabiendo a ceniza en mi boca. Emma estaba embarazada cuando murió, y me estás diciendo que esa niña es de ella. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas de nuevo, pero asintió. Sí, señor. Los doctores pudieron salvar a Lily aunque no pudieron salvar a Emma.
Fue un milagro, dijeron. Un milagro terrible y hermoso. Recibí la llamada de que había perdido a la mujer que amaba, pero gané una hija en el mismo aliento. He estado criando a Lily sola durante 2 años ahora, y cada día se parece más a su madre. Cada día veo a Emma en su sonrisa, su risa, la forma en que arruga la nariz cuando no le gusta algo. El mundo estaba girando. No podía respirar. Emma había estado enamorada de alguien más. Emma había estado embarazada. Emma tuvo una hija que sobrevivió. Y yo no sabía nada de eso. ¿Por qué no me dijiste? Exigí, mi voz elevándose a pesar de mis mejores esfuerzos por controlarla. ¿Por qué nadie me dijo que tenía una nieta? ¿Tienes alguna idea de cómo han sido estos últimos 3 años? ¿Tienes algún concepto del infierno que mi esposa y yo hemos estado viviendo, pensando que habíamos perdido todo, que toda la existencia de Emma había sido borrada de este mundo? Daniel se estremeció ante mis palabras, pero mantuvo su posición. Emma me hizo prometer, dijo en voz baja. Me hizo jurar que si algo le pasaba, no contactaría a usted o a la señora Harrington. Dijo que nunca me aceptarían, nunca nos aceptarían, que intentarían quitarme a Lily o sobornarme o destruirme de la manera en que habían destruido a otras personas que se interpusieron en su camino. Esas fueron sus palabras, señor Harrington, no las mías. Cada palabra era como un cuchillo torciéndose en mi vientre. ¿Es esto lo que yo era? ¿Es esto lo que mi hija había visto cuando me miraba? Un hombre tan controlador, tan despiadado, tan consumido con el estatus y las apariencias que su propia hija no podía confiar en él con la verdad sobre su vida. Quería negarlo, enfurecerme contra esta caracterización, pero las palabras murieron en mi garganta porque en lo profundo sabía que había verdad en lo que estaba diciendo. Pensé en la forma en que había reaccionado cuando Emma había salido brevemente con un músico durante su 2º año de universidad. Había dejado muy clara mi desaprobación. Incluso había llegado tan lejos como hacer que mis abogados investigaran los antecedentes del joven, encontrando un cargo menor de posesión de drogas de cuando tenía 18 años, y usándolo para convencer a Emma de que era inadecuado. Ella había roto con él poco después, y yo había estado complacido conmigo mismo por protegerla de lo que consideraba una mala elección. O la vez que expresó interés en unirse a Médicos Sin Fronteras después de graduarse, y pasé semanas explicando todas las razones por las que era una idea terrible, cómo podría hacer mucho más bien con las conexiones y recursos que nuestro nombre familiar proporcionaba. Cuán peligroso y tonto sería desechar sus ventajas por alguna noción idealista de ayudar a personas en zonas de guerra. Finalmente había aceptado quedarse y completar su residencia en un hospital prestigioso, al que había llamado favores para que la admitieran. ¿La había estado protegiendo o la había estado controlando? ¿Había sido un padre amoroso o había sido un tirano que no podía soportar la idea de que su hija tomara sus propias decisiones? No estoy aquí para pedirte nada, continuó Daniel, su voz más fuerte ahora. Tengo un trabajo decente como mecánico, y mi madre ayuda con el cuidado de los niños. No somos ricos, pero Lily tiene todo lo que necesita. Es feliz, saludable y amada más allá de toda medida. Solo quería que conociera dónde descansa su madre. Quería traerla aquí en su cumpleaños como hago todos los años, para hablar con Emma y contarle lo increíble que se está volviendo su hija. Nunca esperé encontrarme con usted. Lily tiró de la mano de Daniel de nuevo, y él la miró. Papi, ¿puedo poner las flores ahora? Preguntó con esa voz dulce y aguda que tienen los niños pequeños. Me duelen los brazos. Papi. Ella lo llamó papi. Por supuesto que lo hizo. Él la había estado criando solo durante 2 años. Era el único padre que ella había conocido. Pero escucharlo se sintió como otra pérdida, otra cosa que me habían quitado, otra pieza de la vida de Emma de la que nunca sería parte. Por supuesto, cariño, dijo Daniel suavemente, y la ayudó a caminar tambaleándose hacia adelante para colocar el pequeño ramo de margaritas en la base de la tumba de Emma. La niña acarició el mármol suavemente, como si lo estuviera consolando, y susurró, «Te amo, mami en el cielo». No pude contener el sollozo que salió de mi pecho. Esta hermosa niña, mi nieta, la hija de Emma, nunca había conocido a su madre excepto a través de historias y visitas a un cementerio. Emma nunca había sostenido a su bebé, nunca la había amamantado,
Nunca le había cantado canciones de cuna, o besado sus rodillas raspadas, o visto dar sus primeros pasos. Todos esos momentos, todas esas experiencias preciosas que deberían haber sido de Emma, habían sido robadas por cualquier circunstancia que llevó a ese choque de autos. Y yo también había sido robado. Robado de 2 años de la vida de esta niña, 2 años de verla crecer, de ser el abuelo que siempre imaginé que sería algún día. ¿Alguna vez has sentido ira y dolor y arrepentimiento todo girando juntos en algo tan abrumador que no sabes si gritar o llorar, o simplemente colapsar? Ahí es donde estaba parado en ese cementerio, viendo a la hija de un extraño, la hija de mi hija, colocar flores en una tumba mientras todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Aclaré mi garganta, tratando de recuperar algo de compostura. Daniel, dije, y su nombre se sintió extraño en mi lengua. Necesito entender qué pasó. Necesito saber cómo mi hija terminó embarazada de tu hijo sin que mi esposa o yo tuviéramos ningún conocimiento de ello. Necesito saber por qué sintió que no podía decirnos. No podía confiar en nosotros, con algo tan importante. Daniel me miró durante un largo momento, como evaluando si merecía la verdad. Finalmente, suspiró. Es una historia larga, señor Harrington, y probablemente no sea una que quiera escuchar parado en un cementerio con una niña de 2 años presente. Pero le diré esto. Emma y yo nos conocimos hace 4 años, cuando su auto se descompuso en la Ruta 40. Lo remolqué a mi taller y lo arreglé para ella. Volvió a recogerlo y simplemente comenzamos a hablar. De todo. La vida, los sueños, los miedos, el universo. Dijo que era la primera conversación real que había tenido en meses, tal vez años. Nos enamoramos, señor Harrington. No del tipo de amor de la sociedad con citas elegantes y regalos caros. Del tipo real. El tipo donde te quedas despierto toda la noche hablando sobre tus traumas de la infancia y tus mayores esperanzas, y lo que más te asusta del futuro. El tipo donde no te importa que uno de ustedes sea rico y el otro apenas subsista, porque cuando están juntos, nada de eso externo importa. Sus palabras pintaban una imagen de mi hija que era tanto familiar como completamente extraña. Sabía que Emma era reflexiva, inteligente y amable, pero nunca había considerado que pudiera estar sola, que la vida que Catherine y yo habíamos construido para ella pudiera sentirse vacía o sofocante. Mantuvo nuestra relación en secreto durante 6 meses, continuó Daniel. Luego les dijo que estaba viendo a alguien, y usted hizo que sus investigadores me verificaran. Le dijo que yo era inadecuado, que claramente estaba detrás de su dinero, que un mecánico nunca podría entender o encajar en su mundo. Ella me defendió al principio. Le dijo que estaba equivocado sobre mí, que lo que teníamos era real. Pero usted es un hombre muy persuasivo, señor Harrington. Le mostró estadísticas sobre matrimonios entre clases, artículos sobre cazafortunas, ejemplos de otras familias adineradas destrozadas por relaciones inapropiadas. La hizo dudar de sí misma, dudar de mí, dudar de lo que teníamos. Recordaba esa conversación. Recordaba sentado en mi estudio con Emma, mostrándole la verificación de antecedentes de Daniel Cooper que mi investigador había compilado. Título de universidad comunitaria de 2 años. Trabajaba en un taller de reparación de autos. Vivía en un apartamento modesto en un vecindario de clase trabajadora. Los padres eran un trabajador postal jubilado y una empleada de cafetería escolar. Nada criminal, nada escandaloso, solo completamente ordinario. No lo que había imaginado para mi hija que merecía a alguien de su propio calibre, alguien que pudiera igualarla intelectualmente, socialmente, financieramente. Ella rompió conmigo, dijo Daniel, su voz gruesa con dolor recordado. Me dijo que no podía funcionar, que éramos de mundos diferentes, que era mejor terminar las cosas antes de que nos involucráramos más. Estaba devastado, pero lo entendí. Sabía quién era usted. Conocía el tipo de presión bajo la que estaba. Le dije que la amaba y que esperaría si alguna vez cambiaba de opinión, pero no haría las cosas más difíciles para ella luchando por algo que ella no quería. Lily había terminado de arreglar sus flores y ahora estaba sentada en el pasto, tarareando una pequeña melodía para sí misma mientras arrancaba briznas de hierba. Parecía contenta,
ajena a la pesada conversación que sucedía sobre su cabeza. Pero Emma tampoco pudo dejarlo ir, continuó Daniel. 3 meses después apareció en mi apartamento a medianoche, llorando, diciendo que había cometido un terrible error. Se había comprometido con Jonathan como usted quería, comenzado a planear la boda perfecta, pero dijo que se sentía como si se estuviera sofocando, como si estuviera interpretando un papel en la vida de otra persona. Dijo que cada vez que Jonathan la besaba, pensaba en mí. Cada vez que miraba lugares para bodas, imaginaba cómo sería una ceremonia simple conmigo. Se disculpó por lastimarme, por ser débil, por no ser lo suficientemente valiente para enfrentarte desde el principio. Me sentí enfermo. Mientras yo me había estado felicitando por dirigir a Emma hacia una pareja apropiada, ella se estaba muriendo por dentro. Mientras Catherine y yo estábamos planeando fiestas de compromiso y discutiendo listas de invitados, nuestra hija había estado fingiendo ser feliz para complacernos. Comenzamos a vernos en secreto, dijo Daniel. Sé que estaba mal. Técnicamente ella estaba comprometida con otra persona, pero prometió que iba a romper con Jonathan. Solo necesitaba tiempo para descubrir cómo decirles a ambos, cómo enfrentarlos sin destruir su relación por completo. Estaba aterrorizada de perderte, señor Harrington. Por toda su frustración con tu control, te amaba desesperadamente. Quería tu aprobación, tu bendición, tu aceptación de la vida que quería vivir. Simplemente no sabía cómo conseguirla. Mis manos estaban temblando. Las metí en los bolsillos de mi abrigo, tratando de mantener alguna apariencia de dignidad, mientras toda mi comprensión de los últimos años de mi hija estaba siendo reescrita. Entonces quedó embarazada, dije en voz baja. Daniel asintió. Estaba aterrorizada pero también feliz. Lo vio como una señal, un empujón que necesitaba para finalmente ser honesta con todos. Iba a romper las cosas con Jonathan, decirles la verdad a usted y a la señora Harrington sobre nosotros, sobre el bebé. Tenía todo planeado. Iba a hacerlo el fin de semana después de que regresara de esa conferencia médica en Baltimore. La conferencia. Lo recordaba. Emma se había conducido ella misma. Dijo que quería el tiempo a solas para pensar. Había parecido distraída esa mañana cuando se fue. Seguía comenzando a decir algo y luego se detenía. Yo había estado apurado. Tenía una reunión importante. Apenas había prestado atención. Había besado su frente distraídamente y le dije que manejara con cuidado. Esas fueron las últimas palabras que le dije a mi hija. Maneja con cuidado. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. ¿Por qué chocó? Emma era una excelente conductora, cautelosa hasta el extremo. El rostro de Daniel se contorsionó de dolor. Jonathan se enteró de nosotros, dijo en voz baja. No sé cómo, si alguien nos vio juntos o si revisó su teléfono, pero la confrontó mientras estaba en la conferencia. La llamó. Dijo cosas terribles. Amenazó con decirle a usted de la peor manera posible, destruir su reputación, asegurarse de que la desheredara. Emma estaba conduciendo de regreso temprano, llorando, tratando de llamarme, pero yo estaba en el trabajo con mi teléfono en el casillero. Estaba molesta, distraída, y estaba lloviendo. Un camión hizo hidroplaneo frente a ella, y ella se desvió. El choque no fue fatal instantáneamente, me dijeron los paramédicos. Estaba inconsciente pero viva cuando la llevaron al hospital, pero había sangrado interno que no podían detener, daño demasiado severo para reparar. Lo intentaron todo, pero murió en la mesa de operaciones. Se detuvo, tragando duro, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Pero antes de que muriera, se dieron cuenta de que estaba embarazada. Hicieron una cesárea de emergencia. Dieron a luz a Lily 15 semanas prematura. Era diminuta, apenas más de 1 libra, con pulmones que no estaban listos para respirar y un corazón que tenía que luchar para seguir latiendo. Me dijeron que probablemente no sobreviviría la noche, pero lo hizo, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes. Lily luchó como su madre habría luchado. Pasó 3 meses en la UCIN, tuvo 2 cirugías, entró en código 2 veces, pero sobrevivió. Mi pequeño milagro. Yo también estaba llorando ahora, sin importarme cómo se veía, sin importarme mantener la imagen fuerte y controlada que había pasado toda una vida cultivando.
Mi hija había muerto con el corazón roto y asustada, pensando que su padre la desheredaría, llevando un bebé que quería celebrar pero había tenido demasiado miedo de anunciar. Y ese bebé, contra todo pronóstico, había vivido. Había luchado y sobrevivido y crecido hasta convertirse en esta hermosa niña sentada en el pasto cantando para sí misma, completamente inconsciente de que había nacido de una tragedia, pero representaba algo milagroso. «No te lo dije», dijo Daniel, su voz apenas un susurro ahora, «porque Emma me hizo prometer, y porque estaba enojado. Enojado con usted por ser el tipo de padre del que ella tenía que esconderse. Enojado con Jonathan por lo que sea que dijo que la dejó tan molesta, que no podía conducir con seguridad. Enojado conmigo mismo por no contestar mi teléfono, por no estar ahí cuando me necesitaba. Enojado con Dios por llevársela y dejarme criar a nuestra hija sola. Pero sobre todo, tenía miedo. Miedo de que intentara quitarme a Lily. Miedo de que con su dinero y sus abogados y su poder, pudiera demostrar que no era apto o inadecuado, y perdería la única pieza de Emma que me quedaba. El pensamiento honestamente nunca se me había ocurrido hasta que lo dijo. Pero ahora que lo había hecho, no podía negar que habría sido mi primer instinto hace 3 años. Tomar el control, afirmar mis derechos como el abuelo, asegurar que esta niña fuera criada con todas las ventajas que mi nombre podía proporcionar, sacarla de este mecánico de clase trabajadora y colocarla en el mundo al que pertenecía, el mundo de clubes de campo y escuelas privadas y fondos fiduciarios. Y habría destruido a Daniel Cooper en el proceso. Lo habría visto como un daño colateral necesario para asegurar el futuro de mi nieta. ¿Realmente me había convertido en esto? ¿Cuándo me convertí en esta persona que valoraba el estatus sobre el amor, el control sobre la confianza, las apariencias sobre la autenticidad? Miré a Lily. Realmente la miré. Su ropa estaba limpia pero claramente muy usada, probablemente heredada o hallazgos de tiendas de segunda mano. Sus zapatos estaban desgastados pero funcionales. Su cabello estaba cepillado y atado con una simple banda elástica, no la ropa de niños de diseñador cara que podría proporcionar, pero estaba sonriendo mientras jugaba, completamente contenta, segura en el conocimiento de que el hombre parado sobre ella la amaba incondicionalmente. No le faltaba nada de lo que realmente importaba. Tenía amor, atención, estabilidad y un padre que la traía a la tumba de su madre para mantener viva la memoria de Emma. ¿Qué más podría necesitar cualquier niño? No voy a intentar quitártela, me escuché decir, las palabras viniendo de algún lugar más profundo que el pensamiento consciente. He cometido suficientes errores con mi hija. No los repetiré con mi nieta. Los ojos de Daniel se abrieron con sorpresa, claramente no esperando esa respuesta. Señor Harrington, pero te estoy pidiendo, continué, si me dejaría ser parte de su vida. Déjame conocerla. Déjala conocerme. Déjame intentar ser el abuelo que Emma habría querido que fuera, no el que habría sido hace 3 años. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el tarareo de Lily y el sonido distante de campanillas de viento de algún lugar en el cementerio. Daniel se limpió los ojos con el dorso de la mano, estudiando mi rostro como si tratara de determinar si era sincero o si esto era algún tipo de manipulación. Necesito pensarlo, finalmente dijo. La vida de Lily ha sido estable durante 2 años ahora, y no voy a interrumpir eso a menos que esté absolutamente seguro de que es lo mejor para ella. No dejaré que nadie la lastime, ni siquiera su abuelo. El hecho de que no confiara en mí dolió, pero no podía culparlo por ello. No le había dado a Emma razón para confiar en mí con su verdad. Entonces, ¿por qué confiaría en mí con su hija? Lo entiendo, dije. Tómate el tiempo que necesites. Pero Daniel, por favor entiende algo. Perdí a mi hija porque estaba demasiado ocupado tratando de controlar su vida para realmente verla, escucharla, aceptarla por quien realmente era. He pasado 3 años en un infierno de mi propia creación, lamentando no solo a Emma sino todos los momentos que desperdicié, todas las conversaciones que no tuvimos porque estaba demasiado ocupado diciéndole qué hacer en lugar de preguntarle qué necesitaba. No puedo recuperar esos años con Emma, pero me están dando una segunda oportunidad imposible con Lily. Te ruego que no dejes que mis errores pasados roben mi futuro también.
Algo en mis palabras debe haber resonado con él porque su expresión se suavizó ligeramente. Emma te amaba, dijo en voz baja, incluso cuando estaba frustrada contigo, incluso cuando se estaba escondiendo de ti, te amaba. Solía contarme historias de cuando era pequeña, cómo la llevabas al parque cada sábado por la mañana, solo ustedes dos, y la empujabas en los columpios hasta que te dolían los brazos. Dijo que esos eran sus recuerdos favoritos, antes de que te consumieras tanto con construir el negocio, antes de que todo se tratara de apariencias y expectativas. Dijo que extrañaba al papá que se preocupaba más por su felicidad que por sus logros. Las palabras me golpearon como un tren de carga porque también recordaba esas mañanas de sábado. Habían sido sagradas para mí. Un momento en que podía simplemente ser un papá, no un empresario o un proveedor o un trepador social. Solo un hombre empujando a su hija risueña en un columpio, escuchándola hablar sobre su semana, sus amigos, sus sueños. ¿Cuándo dejé de hacer tiempo para esas mañanas? ¿Cuándo los desayunos de negocios y los juegos de golf con clientes se volvieron más importantes que esos momentos simples con Emma? Dejé de ir, susurré, más para mí mismo que para Daniel. Ella creció, comenzó la escuela secundaria, y me dije a mí mismo que era demasiado grande para el patio de juegos, que preferiría pasar tiempo con sus amigos. Pero no era realmente eso. Había conseguido una cuenta grande, estaba expandiendo el negocio, y las mañanas de sábado se volvieron convenientes para reuniones con clientes de la costa oeste en diferentes zonas horarias. Elegí el trabajo sobre ella. Elegí el dinero y el éxito sobre mi hija. ¿Alguna vez has mirado hacia atrás en tu vida y visto el momento exacto en que tomaste un giro equivocado, cuando hiciste una elección que te envió por un camino que nunca quisiste viajar? Comparte en los comentarios si alguna vez has tenido esa realización aplastante de oportunidades perdidas y prioridades mal colocadas, porque parado en ese cementerio, me estaba ahogando en ellas. Lily de repente se levantó y caminó hacia Daniel, tirando de su chaqueta. «Papi, tengo frío», dijo. Y de hecho el aire de noviembre había tomado un frío más agudo a medida que avanzaba la tarde. Daniel inmediatamente se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de sus pequeños hombros. El gesto fue tan natural, tan instintivo, tan lleno de ternura que sentí otra ola de vergüenza. Este hombre, a quien habría descartado como inadecuado para mi hija, estaba criando a su hijo con más amor y atención de la que le había dado a Emma en sus últimos años. «Deberíamos irnos», dijo Daniel levantando a Lily en sus brazos. Ella apoyó su cabeza en su hombro, sus ojos cayendo con el agotamiento repentino que experimentan los niños pequeños. «Tengo que llevarla a casa para su siesta, y luego tengo un turno nocturno en el taller». Comenzó a pasar junto a mí, y sentí pánico subiendo en mi pecho. No podía dejarlos ir, no podía dejar que este momento terminara sin nada resuelto, nada establecido. «Espera», dije desesperadamente. «Por favor, ¿puedo al menos darte mi tarjeta? Mi número personal. No tienes que llamarme, pero si cambias de opinión, si Lily alguna vez necesita algo, o si simplemente decides que estás dispuesto a dejarme intentar ser parte de su vida, sabrás cómo contactarme». Daniel dudó. Luego asintió lentamente. Saqué mi billetera con manos temblorosas y extraje una de mis tarjetas de negocios, pero en lugar de entregársela, saqué una pluma y taché mi número de oficina, escribiendo mi número de teléfono celular personal en la parte de atrás. «Este es mi celular», dije. «Lo contesto día y noche. Esperaré tanto tiempo como sea necesario, Daniel. Pero por favor, te lo ruego, no me niegues la oportunidad de conocer a mi nieta. No dejes que mis errores pasados con Emma determinen el futuro de Lily». Tomó la tarjeta, la estudió por un momento, luego la deslizó en su bolsillo. «Lo pensaré», repitió, y luego se estaba alejando, llevando a mi nieta hacia el área de estacionamiento, dejándome parado solo junto a la tumba de mi hija. Me hundí en el banco de mármol junto a la tumba de Emma. Mis piernas ya no podían sostenerme. El peso de todo lo que había aprendido, todo lo que había perdido, todo lo que todavía podría perder, era aplastante. «Lo siento mucho, Emma», susurré a la piedra que marcaba donde descansaba el cuerpo de mi hija. «Lamento mucho no haber sido el padre que necesitabas.
Lamento mucho que sintieras que tenías que ocultar las cosas más importantes de tu vida de mí. Lamento mucho que murieras pensando que estaría decepcionado de ti cuando la verdad es que nunca fui digno de ti en primer lugar. Eras todo lo bueno y puro y real, y traté de moldearte en algo más, algo que encajara con mi imagen de lo que deberías ser, en lugar de celebrar quién eras realmente. Las lágrimas vinieron más fuerte ahora, grandes sollozos que sacudieron todo mi cuerpo. Durante 3 años había lamentado la muerte de Emma, pero sentado allí en ese cementerio, estaba lamentando algo más también. Estaba lamentando la relación que podríamos haber tenido si hubiera sido un tipo diferente de padre. Estaba lamentando la confianza que había destruido y los secretos que se había visto obligada a guardar. Estaba lamentando a la nieta que tal vez nunca conocería porque había fallado tan completamente a su madre. No sé cuánto tiempo me senté allí. El sol se movió más bajo en el cielo, pintando todo en tonos de ámbar y oro. Otros visitantes vinieron y fueron, dándome un amplio espacio, probablemente asumiendo que era solo otro doliente teniendo un día difícil. Si tan solo supieran la mitad. Finalmente, cuando los trabajadores del cementerio comenzaron a hacer sus rondas para recordar a las personas del horario de cierre, me forcé a levantarme. Mis articulaciones dolían, ya sea por sentarme demasiado tiempo en el frío, o por el envejecimiento repentino que parecía haber ocurrido en el espacio de una tarde, no podía decir. Coloqué mi mano en la tumba de Emma, sintiendo el mármol frío bajo mi palma. Te lo prometo, cariño, susurré. Si tengo la oportunidad de conocer a Lily, seré diferente. Seré el abuelo que habrías querido para ella. La amaré por quien es, no por quien creo que debería ser. Escucharé más de lo que hablo. Aceptaré más de lo que juzgo. Seré el hombre que debería haber sido para ti. Por favor, si tienes alguna influencia donde sea que estés, ayuda a Daniel a ver que lo digo en serio. Ayúdame a conseguir esta segunda oportunidad que no merezco, pero necesito desesperadamente. El viaje a casa fue borroso. Me encontré en mi casa, una finca enorme que siempre había parecido el pináculo del éxito, pero ahora solo se sentía vacía y fría, sin ningún recuerdo del viaje real. El auto de Catherine estaba en la entrada, lo que significaba que estaba en casa de su reunión de la Junta de Caridad. Me senté en mi auto durante varios minutos, tratando de descubrir cómo decirle lo que había aprendido. ¿Cómo entras a tu casa y le dices a tu esposa que tu hija muerta tuvo un hijo que ninguno de ustedes sabía que existía? ¿Cómo explicas que habías sido tan controlador, tan inaccesible, que tu propia hija eligió ocultar su embarazo y al hombre que amaba en lugar de confiar en ti con la verdad? Finalmente me forcé a entrar. Catherine estaba en la sala de estar, revisando papeles de su reunión. Levantó la vista cuando entré, y su sonrisa se desvaneció inmediatamente. «Richard, ¿qué pasa? Te ves terrible. ¿Estás enfermo?» Me senté pesadamente en la silla frente a ella, y las palabras simplemente se derramaron. Todo. El hombre en la tumba de Emma, la niña con los ojos de Emma, la historia que Daniel había contado, la hija que había fallado tan completamente que murió pensando que la desheredaría por elegir el amor sobre el estatus. El rostro de Catherine pasó por una transformación mientras hablaba. Shock, incredulidad, dolor, ira, dolor, todo parpadeando a través de sus rasgos en rápida sucesión. Cuando terminé, estaba llorando, pero también me miraba con una expresión que no podía leer del todo. «Tenemos una nieta», susurró. «Emma tuvo un bebé y tenemos una nieta». «Sí», dije. «Su nombre es Lily. Tiene 2 años, y se parece exactamente a como Emma se veía a esa edad. Es sorprendente, Catherine. Como ver un fantasma, pero un fantasma hermoso y viviente». «¿Y este hombre, Daniel, ha estado criándola solo durante 2 años?» preguntó Catherine, su voz más fuerte ahora. «¿No nos dijo, no pidió ayuda o dinero ni nada?» «Emma le hizo prometer que no nos contactara», dije, la vergüenza ardiendo fresca de nuevo. Tenía miedo de cómo reaccionaríamos. Tenía miedo de que intentáramos quitarle al bebé o destruirlo por no ser lo suficientemente bueno para ella. Y Dios me ayude, Catherine. Probablemente tenía razón de tener miedo. Hace 3 años eso es exactamente lo que habría hecho. Catherine estuvo en silencio durante un largo momento, mirando sus manos dobladas en su regazo. Cuando finalmente me miró, había una determinación en sus ojos que no había visto en años.
Entonces necesitamos demostrar que estaba equivocada, dijo firmemente. Necesitamos mostrarle a este joven que no somos las personas que Emma temía que fuéramos. O más bien, que no tenemos que ser esas personas más. Richard, he pasado 3 años en una niebla de dolor, siguiendo los movimientos de vivir sin realmente estar viva, pero escuchar que hay un pedazo de Emma todavía en este mundo, una niña que lleva sus genes y su espíritu, es como si alguien acabara de encender una luz en una habitación que pensé que estaría oscura para siempre. Miré a mi esposa. Realmente la miré por primera vez en meses, tal vez años. Había perdido peso, noté. Había mechones de gris en su cabello que había dejado de molestarse en teñir. Líneas alrededor de sus ojos que hablaban de lágrimas y noches sin dormir. Habíamos estado viviendo en la misma casa pero existiendo en mundos separados, cada uno ahogándose en su propio dolor sin energía para alcanzarnos mutuamente. ¿Qué hacemos?, le pregunté. Dijo que necesitaba tiempo para pensar si dejarnos entrar en la vida de Lily. No confía en nosotros, y no puedo culparlo por eso. Catherine se levantó y comenzó a caminar, su mente claramente trabajando en el problema de la manera en que solía abordar los complejos desafíos sociales y logísticos de las diversas organizaciones benéficas que presidía. Le mostramos a través de nuestras acciones, no nuestras palabras, dijo. No lo presionamos. No usamos nuestro dinero o influencia para forzar la situación. Esperamos y mientras esperamos trabajamos en convertirnos en el tipo de personas que merecen estar en la vida de esa niña. ¿Cómo?, pregunté, sintiéndome perdido. Catherine, he pasado 30 años construyendo una reputación como un empresario despiadado. He hecho enemigos, aplastado competidores, priorizado ganancias sobre personas. ¿Cómo deshago eso? ¿Cómo me convierto en alguien diferente? Se detuvo de caminar y me miró con una expresión que era tanto triste como esperanzadora. Comienzas examinando por qué hiciste esas elecciones en primer lugar, dijo gentilmente. Richard, te he conocido desde que estábamos en la universidad. Me enamoré de un joven que era ambicioso, sí, pero también amable e idealista. Querías construir algo no solo para ser rico, sino para demostrar que un niño de un vecindario de clase trabajadora podía lograrlo, podía ser alguien. Pero en algún lugar del camino, probarte a ti mismo se convirtió en controlar todo. El éxito se convirtió en dominio en lugar de logro. No solo querías tener éxito, querías ser intocable, incuestionable, por encima de todos los demás. Sus palabras dolieron, porque eran ciertas. Había venido de la nada, me había abierto camino, desde una infancia de pobreza e inestabilidad. Mi padre había sido un borracho que no podía mantener un trabajo. Mi madre había trabajado 3 trabajos para mantenernos alimentados. Había jurado que sería diferente, que construiría algo estable y seguro, que mis hijos nunca conocerían la incertidumbre y la vergüenza que había experimentado, pero lo había llevado demasiado lejos. No solo había querido proporcionar estabilidad, había querido controlar cada variable, eliminar cada riesgo, asegurar que nada ni nadie pudiera amenazar el imperio que había construido, incluyendo las propias elecciones de mi hija. Necesito cambiar, dije en voz baja. Pero Catherine, ni siquiera sé por dónde empezar. Vino y se sentó junto a mí, tomando mi mano en la suya por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Comenzamos siendo honestos con nosotros mismos sobre nuestros fracasos, dijo, y comenzamos aceptando que no podemos controlar el resultado con Daniel y Lily. Todo lo que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos y esperar que cuando y si tengamos la oportunidad, estemos listos para ser los abuelos que Lily merece. Las siguientes semanas fueron las más largas de mi vida. Iba al trabajo, asistía a reuniones, tomaba decisiones, pero mi corazón no estaba en ello. Mi mente estaba constantemente en esa niña que había conocido tan brevemente en el cementerio. Me encontré preguntándome qué estaba haciendo, si era feliz, si Daniel se las estaba arreglando bien solo, si alguna vez hacía preguntas sobre su madre. Comencé a ver a un terapeuta, algo de lo que me habría burlado hace 3 años como una pérdida de tiempo y dinero. La doctora Brennan fue paciente conmigo mientras desempaquetaba décadas de problemas, comportamientos controladores, y el miedo profundamente arraigado a la vulnerabilidad que había impulsado gran parte de mi vida. Equiparaste el amor con el control, explicó durante una sesión. Si podías controlar las variables en la vida de tu hija,
Podías mantenerla a salvo, mantenerla en el camino que creías que era correcto. Pero eso no es amor, Richard. Eso es miedo disfrazado de protección. Reduje mis horas en el trabajo, delegando más a mi WP y pasando tiempo en cosas que había descuidado durante años. Comencé a hacer voluntariado en un centro juvenil, en un vecindario de clase trabajadora no muy diferente al que había crecido. Quería entender el mundo del que Daniel venía, el mundo que Emma aparentemente había encontrado más auténtico y significativo que el que Catherine y yo habíamos creado para ella. Me reconecté con viejos amigos de mi infancia, personas que había dejado atrás mientras escalaba la escalera social, personas que recordaban al niño que había sido antes de que la ambición y la inseguridad me endurecieran en alguien que apenas reconocía. Catherine se lanzó a un trabajo similar. Comenzó a hacer voluntariado en una UCIN, sosteniendo bebés prematuros que necesitaban contacto humano, mientras sus padres no podían estar allí las 24 horas. Me dijo que la ayudaba a sentirse conectada con Lily, imaginando cómo debieron haber sido esos primeros meses precarios para nuestra nieta luchando por cada aliento. Comenzamos a hablar de nuevo, realmente hablar, no solo intercambiar cortesías o coordinar horarios. Hablamos sobre Emma, sobre nuestro dolor, sobre nuestros errores. Lloramos juntos, a veces durante horas. Comenzamos a reconstruir lentamente la relación que había estado muriendo mucho antes de que la muerte de Emma diera el golpe final. Y cada día, esperaba que mi teléfono sonara, que Daniel llamara y me dijera que había decidido darme una oportunidad, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en un mes, y el silencio continuó. ¿Alguna vez has querido algo tan mal que cada día sin ello se sintió como una eternidad? Comenta abajo si alguna vez has experimentado ese tipo de esperanza desesperada, mezclada con miedo paralizante de que lo que más quieres nunca suceda. Fue el 23 de diciembre, casi Navidad, cuando mi teléfono finalmente sonó a las 11 de la noche. Estaba en mi estudio sin poder dormir, mirando el álbum de fotos de la infancia de Emma que había sacado, estudiando fotos de ella a los 2 años, viendo el rostro de Lily en cada imagen. El número era desconocido, pero contesté inmediatamente. «Hola», dije, mi corazón latiendo fuerte. «Señor Harrington, soy Daniel Cooper». Su voz sonaba tensa, preocupada. «Perdón por llamar tan tarde, pero no sabía qué más hacer». «¿Qué pasa?», pregunté ya poniéndome de pie, mi mente corriendo a través de posibilidades terribles. «¿Lily está bien?» «Está en el hospital», dijo Daniel, y pude escuchar el pánico apenas controlado en su voz. «Le subió la fiebre esta tarde y seguía subiendo. La llevé a la sala de emergencias y la ingresaron. Están diciendo que podría ser neumonía, lo cual es especialmente peligroso para ella por su historia. Sus pulmones siempre han sido débiles por haber nacido tan prematura. Están haciendo pruebas dándole antibióticos y oxígeno, pero señor Harrington, estoy aterrorizado. Se ve tan pequeña en esa cama de hospital, y sigo pensando en cómo casi la perdí cuando nació, y no puedo, simplemente no puedo pasar por eso de nuevo». «¿Qué hospital?», pregunté ya agarrando mi abrigo. «St. Mary's», dijo. «Pero señor Harrington, no estoy llamando para pedirle que venga. Estoy llamando porque mi seguro es cobertura básica a través de mi trabajo, y están diciendo que si Lily necesita ser transferida a un hospital pediátrico especializado, o si necesita ciertos tratamientos, voy a estar viendo facturas que no puedo pagar. Y me odio a mí mismo por llamarlo. Odio que esté haciendo exactamente lo que me prometí que no haría. Pero es mi hija, y haré cualquier cosa por ella, incluido tragar mi orgullo y pedirle ayuda al hombre del que Emma tenía miedo». «Voy en camino», dije. «Y Daniel, hiciste lo correcto al llamarme. Lo que sea que Lily necesite, cueste lo que cueste, lo obtendrá. Me aseguraré de ello». «No puedo devolvértelo», dijo, su voz quebrándose. «No en el corto plazo. Probablemente nunca, en realidad. No te estoy pidiendo que lo hagas», dije, ya dirigiéndome a la puerta. «Es mi nieta. Esto es lo que hacen los abuelos». Desperté a Catherine. Expliqué la situación, y en 15 minutos estábamos en el auto acelerando hacia el hospital St. Mary's. Catherine estaba en el teléfono con nuestro médico de familia, quien estaba llamando favores y obteniendo información sobre los mejores neumólogos pediátricos del estado. Llegamos al hospital para encontrar a Daniel en el área de espera fuera del pabellón pediátrico.
Se veía demacrado, exhausto, su cabello despeinado y sus ojos rojos. Cuando nos vio se puso de pie, y pude ver que estaba temblando. Me dejaron verla hace unos minutos, dijo. Está durmiendo. Los medicamentos la están adormeciendo, pero está respirando más fácil de lo que estaba. Creen que la atraparon lo suficientemente temprano. ¿Podemos verla?, preguntó Catherine, su voz gentil pero urgente. Daniel dudó, luego asintió. No sabe quiénes son ustedes, advirtió. Si se despierta y ve extraños, podría asustarse. Estaremos callados, prometí. Solo necesitamos verla. Nos llevó por el pasillo a una habitación pequeña donde Lily estaba durmiendo en una cama de hospital que parecía enorme para una persona tan pequeña. Tenía una cánula de oxígeno en la nariz y una vía intravenosa en su pequeña mano. Sus rizos oscuros estaban extendidos por la almohada, e incluso dormida, podía ver los rasgos de Emma en su rostro. Catherine jadeó suavemente a mi lado, su mano volando a su boca. Sabía que estaba viendo lo que yo veía, nuestra hija renacida en esta preciosa niña que estaba luchando su propia batalla, tal como Emma había luchado la suya al final. Nos quedamos allí durante mucho tiempo, solo viendo a Lily respirar, el ascenso y descenso constante de su pequeño pecho, el suave pitido de los monitores, el olor medicinal del hospital, todo traía de vuelta terribles recuerdos de esas horas finales con Emma. Pero esta vez era diferente. Esta vez estábamos aquí al comienzo de la crisis, no al final. Esta vez había esperanza. He estado pensando en tu oferta, dijo Daniel en voz baja, sin mirarnos, sus ojos fijos en su hija, sobre ser parte de su vida. He sido terco al respecto, protector, tal vez incluso vengativo si soy honesto. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a Lily, pero tal vez también te estaba castigando por cómo trataste a Emma. Pero sentado aquí esta noche, aterrorizado de que podría perderla, me di cuenta de algo. No soy suficiente solo. La amo con todo lo que tengo, pero el amor no siempre es suficiente. Merece más que solo yo luchando para llegar a fin de mes, más que un seguro básico que me hace dudar antes de llamar a una ambulancia, más que una persona que estaría completamente perdida si algo me pasara. Se volvió para mirarnos entonces, lágrimas corriendo por su rostro. Emma me dijo una vez que a pesar de todo, a pesar de todas las formas en que la frustraste y trataste de controlar su vida, la amabas ferozmente. Dijo que nunca había dudado de eso. Solo deseaba que la amaras por quien era en lugar de por quien querías que fuera. ¿Pueden hacer eso con Lily? ¿Pueden amarla sin tratar de apoderarse de su vida o la mía? ¿Pueden ser sus abuelos sin tratar de comprarla o controlar cómo la crío? Sí, dijo Catherine inmediatamente, sus propias lágrimas fluyendo libremente. Te lo prometo, Daniel, podemos. Queremos. Hemos pasado las últimas 6 semanas trabajando en nosotros mismos, tratando de convertirnos en el tipo de personas que merecen estar en la vida de Lily. Sabemos que tenemos mucho que probarte, y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Asentí, sin confiar en que mi voz permaneciera estable. Daniel nos estudió durante un largo momento. Luego tomó una decisión que cambiaría todas nuestras vidas. Está bien, dijo simplemente. Está bien, pero hacemos esto según mis términos. Sigo siendo su padre. Sigo tomando las decisiones finales sobre su vida. Pueden ser sus abuelos, pueden ayudar cuando se necesite ayuda, pero no pueden tomar el control, ¿está claro? Completamente claro, dije. Y Daniel, quiero que sepas algo. Eres exactamente el tipo de padre que Emma habría querido para su hija. Eres exactamente lo que debería haber sido para Emma. Paciente, presente, enfocado en su bienestar en lugar de tu propio ego. Tengo mucho que aprender de ti, y estoy dispuesto a aprender si estás dispuesto a enseñar. Algo cambió en la expresión de Daniel entonces. No confianza completa, todavía no, pero tal vez el comienzo de una posibilidad de que pudiéramos encontrar un camino hacia adelante juntos. Lily se movió en su sueño, haciendo un pequeño sonido, y Daniel estuvo inmediatamente en su cabecera, alisando su cabello hacia atrás de su frente con una gentileza que hizo que mi corazón doliera. «Papi está aquí, cariño», susurró. «Vas a estar bien. Vas a estar bien». Catherine y yo nos quedamos en ese hospital toda la noche y durante el día siguiente. Le trajimos a Daniel café y comida,
Nos sentamos con él durante las largas horas de espera y nos reunimos con los médicos para discutir el plan de tratamiento de Lily. Llamamos a especialistas, no para anular las decisiones de Daniel, sino para darle la mejor información posible para que pudiera tomar decisiones informadas. Cuando Lily se despertó, todavía atontada por la medicación, nos miró con esos ojos verdes familiares, y Catherine comenzó a llorar de nuevo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Lily con su pequeña voz. Daniel nos miró, y asentí, dándole permiso para decirle lo que sintiera que era correcto. Lily, cariño, estos son tus abuelos, dijo Daniel gentilmente. Los padres de tu mami. Vinieron a visitarte porque te aman mucho. Lily procesó esto por un momento. ¿Como la abuela Cooper?, preguntó refiriéndose a la madre de Daniel. Exactamente como la abuela Cooper, dijo Daniel. Excepto que estos abuelos son de la familia de tu mami. Lily pareció aceptar esto fácilmente, de la manera en que lo hacen los niños, sin las complicadas emociones adultas adjuntas. Está bien, dijo. Luego miró a Catherine. ¿Te pareces a mi mami en la foto? Catherine dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad risa. Tú te pareces a tu mami también, cariño. Mucho. Nos quedamos hasta que Lily fue dada de alta del hospital 2 días después, su neumonía respondiendo bien al tratamiento. Insistimos en pagar todas las facturas médicas, y aunque Daniel estaba claramente incómodo con ello, aceptó con una gracia que hablaba mucho de su carácter. Entendió que a veces aceptar ayuda no se trata de debilidad, se trata de hacer lo mejor para las personas que amas. La Navidad de ese año fue diferente a cualquier Navidad que hubiéramos tenido en 3 años. Diferente de cualquiera que hubiéramos tenido en mucho más tiempo que eso en realidad. Catherine y yo le pedimos a Daniel y Lily que pasaran el día de Navidad con nosotros, y después de algo de vacilación, aceptó. Lo mantuvimos simple, nada exagerado o abrumador. Solo una cena familiar, algunos regalos modestos para Lily, y tiempo juntos. Ver a Lily romper papel de regalo con la alegría desenfrenada que solo un niño de 2 años puede tener. Escuchar sus chillidos de deleite por un conejito de peluche que Catherine le había comprado. Verla trepar al regazo de Daniel para mostrarle cada nuevo tesoro. Fue el mejor regalo que pudimos haber recibido. Estábamos allí. Estábamos presentes. Se nos estaba dando una segunda oportunidad que nunca nos habíamos atrevido a esperar. Durante los meses siguientes construimos una relación lentamente, cuidadosamente. Daniel traía a Lily a visitarnos 2 veces al mes. Asistimos a su 3er cumpleaños en el modesto apartamento de Daniel, rodeados de su familia y amigos, personas que lo habían apoyado durante los años más difíciles de su vida. Nos ajustamos a su mundo, en lugar de exigir que se ajustaran al nuestro. Llegué a conocer a Daniel más allá de esa primera conversación dolorosa en el cementerio. Era inteligente, reflexivo y profundamente de principios. Leía vorazmente, de todo, desde filosofía hasta literatura clásica. Era voluntario en un programa de alfabetización en su vecindario. Estaba enseñando a Lily sobre bondad, empatía y el valor de tratar a cada persona con respeto independientemente de sus circunstancias. Todo lo que había fallado en enseñarle a Emma, él se lo estaba enseñando a su hija. Catherine y yo lo apoyamos de maneras que respetaban su independencia. Establecimos un fondo fiduciario para la educación de Lily, pero Daniel mantuvo el control total sobre cuándo y cómo se usaba. Ofrecimos ayudar con los costos de guardería para que Daniel pudiera reducir las horas de su segundo trabajo y pasar más tiempo con Lily. Y aceptó después de que lo enmarcamos como algo que habríamos hecho por Emma si hubiéramos sabido. Nunca usamos nuestro dinero como palanca o control. Era simplemente un recurso que teníamos que podía hacer sus vidas más fáciles. Y lo ofrecimos sin condiciones. Aprendí a preguntar en lugar de decir, ¿te gustaría ayuda con eso? En lugar de, esto es lo que deberías hacer. Aprendí a escuchar la perspectiva de Daniel incluso cuando difería de lo que yo habría elegido. Aprendí que hay muchas formas correctas de criar a un niño, y mi forma no era la única válida. Catherine desarrolló un vínculo especial con Lily, llevándola al parque cada sábado por la mañana, haciendo eco de esos tiempos preciosos que una vez tuve con Emma. Llegaba a casa radiante, contándome sobre los juegos que habían jugado, las preguntas que Lily había hecho,
la forma en que se había reído cuando los patos en el estanque salpicaron agua sobre ellas. Hablamos sobre Emma con Lily, manteniendo su memoria viva de maneras apropiadas para su edad. Le mostramos fotos, le contamos historias sobre cómo era su madre de niña. Nos aseguramos de que supiera que Emma la había amado, aunque nunca la había podido sostener. Una tarde, cuando Lily tenía casi 4 años, se subió a mi regazo mientras mirábamos álbumes de fotos juntos. Señaló una foto de Emma a su edad. «Esa es mi mami cuando era pequeña como yo», dijo. «Sí, cariño», confirmé. «Era hermosa e inteligente y amable, tal como tú vas a ser». Lily estuvo callada por un momento. Luego me miró con esos ojos imposiblemente verdes. «Papi dice que mami me mira desde el cielo. ¿Crees que está feliz de que los tenga a ti y a la abuela?» La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Emma estaba feliz? Podía ver lo que estábamos haciendo, cómo estábamos tratando de ser diferentes, de ser mejores. Me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que donde sea que esté, Emma sabe que finalmente entendemos lo que trató de decirnos, que finalmente aprendimos las lecciones que murió tratando de enseñarnos. «Creo que tu mami está muy feliz», le dije a Lily, mi voz espesa de emoción. «Creo que está orgullosa de la niña tan maravillosa que te estás convirtiendo, y creo que está contenta de que todos nos tengamos mutuamente». Lily pareció satisfecha con esta respuesta y volvió a mirar fotos, su pequeño dedo trazando el rostro de Emma en fotografía tras fotografía. Sostuve a mi nieta cerca, respirando el olor de su champú de fresa, sintiendo el peso y la calidez de ella en mis brazos, y agradeciendo a cualquier fuerza en el universo que había traído a Daniel a la tumba de Emma ese día de noviembre. Pensé en el hombre que había sido hace 3 años, el hombre que habría visto a un mecánico de clase trabajadora llorando en la tumba de su hija, e inmediatamente asumido lo peor. El hombre que habría investigado, amenazado, usado cada recurso a su disposición para tomar el control de la situación. Ese hombre habría destruido la delicada y hermosa familia que se estaba formando entre nosotros. Ese hombre habría perdido todo lo que ahora más importaba. Había pasado la mayor parte de mi vida construyendo un imperio, acumulando riqueza, persiguiendo el éxito y el prestigio. Había creído que esas cosas eran importantes, que eran lo que le daba significado y propósito a la vida. Pero sentado allí con mi nieta en mi regazo, sabiendo que su padre confiaba en mí lo suficiente como para dejarme ser parte de su vida, entendiendo que se me estaba dando una oportunidad preciosa de hacerlo bien esta vez, me di cuenta de que todo lo que había perseguido durante todos esos años no valía nada comparado con esto, esta conexión, este amor, esta familia que había estado rota y se estaba reconstruyendo lenta y cuidadosamente. Daniel finalmente se mudó a un mejor apartamento en un vecindario más seguro, pero se negó a dejar que le compráramos una casa. «Necesito mantenerme sobre mis propios pies», explicó. «Necesito que Lily me vea trabajando por lo que tenemos, ganando nuestro camino. No porque tu ayuda no sea apreciada, sino porque quiero que entienda el valor de la independencia y la autosuficiencia también». Respeté eso aunque no estaba completamente de acuerdo, pero había aprendido que respetar a alguien significa aceptar sus elecciones incluso cuando elegirías diferente. Catherine y yo revisamos nuestros testamentos, estableciendo provisiones para Lily que serían administradas por Daniel, con aportes de fideicomisarios independientes. Queríamos asegurar que siempre estuviera financieramente segura, pero lo estructuramos de una manera que protegía la autoridad de Daniel como su padre y evitaba que alguien usara el dinero para manipular o controlar su futuro. A medida que Lily creció, comenzó a hacer más preguntas sobre su madre. Daniel manejó estas conversaciones maravillosamente, siempre apropiadas para su edad, siempre honestas. Y cada vez más, nos invitó a Catherine y a mí a participar en estas conversaciones, dejándonos compartir nuestros recuerdos de Emma, creando una imagen más completa de quién había sido su madre. Cuando Lily tenía 5 años, todos hicimos un viaje al cementerio juntos, en lo que habría sido el 30º cumpleaños de Emma. Lily colocó flores en la tumba, como había hecho muchas veces antes, pero esta vez dijo algo que nos hizo llorar a todos. «Me alegro de que enviaste a papi al abuelo ese día, mami», le dijo a la piedra, «porque ahora todos somos una familia, y aunque te extraño, tengo tantas personas que me aman por ti».
De la boca de los niños sale la sabiduría más profunda. Esta niña, nacida de la tragedia, luchando contra probabilidades imposibles para sobrevivir, de alguna manera se había convertido en el pegamento que unió nuestras piezas rotas de nuevo. No perfectamente. Siempre habría cicatrices, siempre habría arrepentimientos, siempre habría la ausencia dolorosa de Emma, pero estábamos sanando, estábamos creciendo, nos estábamos convirtiendo en mejores versiones de nosotros mismos, porque una niña con los ojos de su madre nos necesitaba. Miré a Daniel, este hombre que una vez pensé que no era lo suficientemente bueno para mi hija, y no sentí nada más que profundo respeto y gratitud. Podría haber mantenido a Lily alejada de nosotros por despecho o miedo. Podría haberla criado para que nos resintiera, para culparnos por las elecciones de Emma y su trágico final. En cambio, había encontrado la fuerza y la gracia para dejarnos probarnos, para ganarnos nuestro lugar en la vida de su hija, para convertirnos en la familia que Emma había esperado que todos pudiéramos ser juntos. Gracias, le dije en voz baja mientras caminábamos de regreso a nuestros autos, Lily saltando delante de nosotros persiguiendo mariposas, por darme esta oportunidad, por confiar en mí con ella, por ser el hombre que Emma amó y el padre que habría querido para su hija. Daniel sonrió, el tipo de sonrisa genuina que alcanza los ojos y suaviza todo el rostro. Emma solía decir que las personas no están definidas por sus peores momentos, sino por si están dispuestas a reconocerlos y hacerlo mejor. Lo has hecho mejor, señor Harrington. Ambos lo han hecho. Richard, le corregí gentilmente. Por favor, llámame Richard. Somos familia ahora. Y lo éramos. No una familia convencional, no sin complicaciones, pero una familia real no obstante, construida no solo en sangre sino en elección, esfuerzo, perdón y la determinación de honrar la memoria de Emma siendo las personas que ella necesitaba que fuéramos todo el tiempo. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que encontrar a Daniel y Lily en la tumba de Emma no fue un accidente o una coincidencia. Fue un regalo, quizás el último regalo que Emma podía darnos. Una oportunidad de ver lo que nuestro control y expectativas nos habían costado. Una oportunidad de conocer al hombre que había amado a nuestra hija, exactamente por quien era, sin tratar de cambiarla. Una oportunidad de conocer a la nieta que llevaba el espíritu de Emma hacia adelante en el mundo. Una oportunidad de convertirnos en mejores personas. Todavía visito la tumba de Emma todos los domingos, pero ahora no siempre estoy solo. A veces Catherine viene conmigo. A veces Daniel trae a Lily. A veces todos vamos juntos. Y en lugar de solo hablar sobre mis arrepentimientos y fracasos, le cuento a Emma sobre su hija, sobre la cosa graciosa que Lily dijo esa semana, sobre lo bien que le está yendo en el jardín de infantes, sobre cuánto le encanta leer, tal como le encantaba a Emma, sobre cómo tiene el corazón compasivo y la determinación obstinada de Emma. Le digo a Emma que estamos cuidando de su pequeña, que no somos perfectos, que todavía cometemos errores, pero estamos intentando. Cada día, estamos intentando ser dignos de la segunda oportunidad que se nos ha dado. El padre adinerado que encontró a un extraño llorando en la tumba de su hija, aprendió la lección más dura de su vida ese día. Aprendió que el amor no puede ser controlado, que las relaciones no pueden ser manejadas como acuerdos comerciales, que las cosas más valiosas de la vida no pueden ser compradas o acumuladas o exhibidas como trofeos. Aprendió que a veces perder todo es la única manera de descubrir lo que realmente importa. Aprendió que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para admitir que estabas equivocado. Nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que deberías haber sido todo el tiempo. Pero lo más importante, aprendió que cuando el rostro de un niño te dice todo lo que necesitas saber, debes escuchar. Esos ojos verdes que coincidían con los de su hija, no solo le mostraban un parecido físico, le estaban mostrando un camino hacia adelante, una salida de la oscuridad del dolor y el arrepentimiento, una razón para ser mejor. A veces nuestras mayores pérdidas conducen a nuestras transformaciones más importantes. A veces la tragedia abre puertas que no sabíamos que existían. A veces un extraño sosteniendo a un niño en un cementerio puede cambiar toda tu vida. Así que te pregunto ahora, ¿alguna vez te han dado una segunda oportunidad que no merecías?
¿Alguna vez alguien te ha perdonado cuando no te habías perdonado completamente a ti mismo? ¿Alguna vez has mirado tu vida y te has dado cuenta de que todo lo que pensabas que importaba era en realidad solo ruido distrayéndote de lo que era verdaderamente importante? Comparte tus historias en los comentarios abajo. Cuéntame sobre tus propios momentos de realización, tus propios viajes de control a conexión, tus propias luchas para volverte mejor de lo que eras. Porque estas historias, estos testimonios de crecimiento humano y redención, importan. Nos recuerdan que todos somos capaces de cambiar, todos somos dignos de perdón, todos somos capaces de construir algo hermoso de los escombros de nuestros errores. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tus propias relaciones o tus propias prioridades, por favor, dale like. Ayuda a que compartamos estos mensajes importantes con más personas que podrían necesitar escucharlos. Suscríbete a Lo que viví para más historias sobre experiencias humanas reales, sobre pérdida y amor, sobre fracaso y redención, sobre la complicada y hermosa realidad de ser humano en este mundo. Y no olvides hacer clic en la campanita para que nunca te pierdas una historia que pueda cambiar tu perspectiva o tocar tu alma de la manera en que espero que ésta lo haya hecho. Recuerda, nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para admitir que estabas equivocado. Nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que tus seres queridos necesitaban que fueras. Y a veces, solo a veces, la vida nos da el extraordinario regalo de una segunda oportunidad para hacerlo bien. No desperdicies la tuya como casi desperdicié la mía. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de este viaje. Y gracias por recordarme, a través de tu presencia y tu atención, que compartir nuestras verdades más dolorosas puede conducir a nuestra sanación más profunda. Te mando un abrazo enorme, y nos vemos en la próxima historia que cambiará tu manera de ver la vida.